Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de tejidos básicos. Vamos a ver en esta oportunidad al tejido conectivo o tejido conjuntivo, que es un tejido que se origina a partir del mesodermo y que van a ver que se va a clasificar en dos grandes grupos. El tejido conectivo general, que es el caso del que va a después dividirse en tejido conectivo laxo y denso, que va a formar la estructura del estroma de la mayoría de nuestros órganos. Y por otro lado, vamos a tener el tejido conectivo especial, que va a incluir al tejido adiposo, al cartílago, al tejido óseo, al tejido sanguíneo y hematopoyético, la sangre y el tejido hematopoyético. Los objetivos que me he planteado para esta clase es que ustedes primero definan al tejido conectivo y sepan cómo se clasifican. Segundo, que identifiquen cuáles son los componentes histológicos que lo conforman, ya que si lo comparamos con el de la clase anterior, que era el de tejido epitelial, van a ver que aquí no van a encontrar solamente células, sino también que van a encontrar que esas células están dispersas en una matriz extracelular, la cual va a estar formada por fibras y por sustancias fundamentales. Además, que conozcan cuáles son las funciones que cumplen estas células y la sustancia intracelular en este tejido. Entonces podríamos definir al tejido conectivo o tejido conjuntivo como un grupo variado de células, las que se observan aquí, ¿sí?, que están dentro de una matriz extracelular específica de este tejido, y que esta matriz va a estar compuesta por fibras proteicas, como son las fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, y una sustancia fundamental que va a estar formada por glucosaminoglucanos y proteínas de adhesión. Cuando yo observo este esquema, puedo ver que hay distintos tipos celulares, como estas células que ustedes están viendo aquí, macrófagos, células plasmáticas, mastocitos, que son células que en realidad no se originaron ahí en el tejido conectivo, sino que vinieron de otro lugar, se instalaron en el tejido y quedaron a vivir. Y hay otras células que sí son originarias del tejido, como son estas células que ustedes están viendo aquí, estos fibroblastos, que son células alargadas, con aspecto de estrellados por las prolongaciones que presenta, encargada de producir la matriz extracelular, o sea, estas células son las encargadas de producir las fibras de colágeno, ¿sí?, las sustancias de los glucosaminoglucanos, las proteínas de adhesión. Vamos a encontrar otros tipos celulares, como esto que ustedes están viendo aquí, que son los adipocitos. Todas estas células van a ver que después tienen una clasificación, al igual que los componentes de la matriz. Este esquema lo habíamos visto en la clase anterior y básicamente era para retomar lo que yo les explicaba a ustedes. En este caso es el esquema de una glándula, y esta glándula iba a estar formada entonces por un parénquima, que es la que está dado por la parte del epitelio, que iba a formar los conductos de diferentes tipos, lobulares, intralobulares, y los acinos, o sea, es la parte funcional del órgano, mientras que el tejido conectivo, que es lo que estamos viendo hoy, va a formar lo que es el estroma. Formaba esta estructura que es la cápsula, que enviaba tabiques y generaba espacios o celdas dentro de las cuales se van a ubicar el parénquima, y es a través de esos tabiques que va a discurrir el componente vascular y nervioso de este órgano. O sea, ¿cuál es la función entonces de mi tejido conectivo? Darle forma a la estructura de sostén de mi órgano, o sea, forma el estroma. Va a contener el sistema de inervación e irrigación para las glándulas, para un órgano, para los demás tejidos. Es encargado de formar la membrana basal para los epitelios y va a actuar en procesos cicatrizales. Siempre que haya daño y que haya lesión de la membrana basal, ¿sí?, es el tejido conectivo el primero que aparece para reparar esa estructura. Esas son las funciones que cumple mi tejido conectivo. El tejido conectivo se va a clasificar en tejido conectivo o conjuntivo embrionario, que a su vez vamos a tener dos tipos, el mesenquimatoso y el tejido conjuntivo mucoso.
El mesenquimatoso es el que se va a originar a partir de la tercera semana de desarrollo y en el cual la característica es la presencia de unas células que se llaman células mesenquimáticas, que son células madre multipotentes, capaces de diferenciarse a distintos tipos celulares para ir formando después el tejido conectivo general conjuntivo del adulto, ¿sí? Como lo conocemos después, o incluso cualquiera de los tejidos conjuntivos especializados, ya que a partir de esta célula pueden originarse condrocitos, adipocitos, osteoblastos, ¿sí? Células reticulares, que son las encargadas de formar luego el tejido de sostén de cada uno de los órganos en estadio adulto. Es el primer tejido que aparece, el tejido mesenquimatoso. Hacia la etapa final vamos a encontrar el tejido conjuntivo mucoso o mucoide, en el cual voy a encontrar eh, estas células mesenquimatosas y algunos fibroblastos iniciales en una sustancia fundamental rica en glucosaminoglucanos y hialuronanos fundamentalmente, que va a formar lo que se conoce como gelatina de Wharton. Ahora le voy a mostrar imágenes más adelante. Esos son los dos tejidos conjuntivos embrionarios. Por otro lado vamos a tener el conjuntivo del adulto, que se va a clasificar en el laxo y en el denso, y esta clasificación va a estar dada fundamentalmente por las proporciones que tengan de células y de fibras. En el laxo van a predominar las células, no va a haber tantas fibras, mientras que en el denso lo que predominan son justamente las fibras de colágena, las cuales pueden tener un aspecto o tomar una forma irregular o no modelado, como es el caso que se encuentra en la dermis, o bien puede tener un aspecto regular o modelado, o sea, un aspecto ordenado de estas fibras de colágenas, como es el caso de lo que ocurre en los tendones. También le voy a mostrar imágenes de esto. Y el otro tejido conjuntivo que le habíamos dicho al comienzo es el tejido conjuntivo especializado, que es el que va a formar el tejido cartilaginoso, el óseo, el adiposo, el tejido sanguíneo, el hematopoyético y el tejido linfático. Esos son temas de futuras clases. Todos estos tejidos pertenecen al tejido conectivo especializado. Entonces, tejido conjuntivo embrionario, yo le había dicho que teníamos dos tipos, el mesenquimatoso y el conjuntivo mucoso o mucoide. El mesenquimatoso va a ser que se deriva del mesodermo embrionario y va a ser el que va a dar origen a los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo. Está formado por una red de células que son fusiformes, estas que ustedes están viendo acá, que se encuentran suspendidas en una sustancia viscosa que contiene fibras de colágeno y fibras reticulares muy finas. Estas células que ustedes están viendo aquí son las células mesenquimáticas, que son las encargadas entonces de el día de mañana diferenciarse a distintos tipos celulares para formar los tejidos conectivos de todo el cuerpo. Mientras que el tejido conjuntivo mucoso es el que lo vamos a encontrar en la etapa de nacimiento, en el cordón umbilical. Va a estar formado por estas células fusiformes que están viendo aquí, que están muy separadas, que están incluidas en una matriz extracelular que es de aspecto gelatinoso, que es rica en hialuronano, y esta sustancia gelatinosa se denomina gelatina de Wharton. Aquí ven un vaso sanguíneo con glóbulos rojos en su interior. Esto, para que ustedes me entiendan, es un esquema de una célula mesenquimatosa, que yo le dije que es una célula madre multipotencial. ¿Qué significa eso? Que puede ir hacia cualquiera de los distintos estirpes de las células del tejido conectivo, para formar distintos tipos de tejidos conectivos, tanto generales como especiales. Fíjense, esta célula mesenquimatosa es la que va a diferenciarse más adelante hacia un fibroblasto, que es esta célula que está esquematizada aquí, encargada de producir toda la matriz extracelular del tejido conectivo del adulto, ya sea laxo o denso, que a su vez, cuando pasa a un estado de menor actividad, se transformaría en un fibrocito. O bien, esta célula mesenquimatosa lo que puede hacer es lo siguiente: empezar a acumular lípidos en su interior como material de reserva energética, y en vez de transformarse en un fibroblasto, se transforma en una célula que se llama adipocito, que es la célula fundamental del tejido adiposo, que es uno de los tejidos conectivos especializados. O bien puede diferenciarse a una célula
encargada de producir una matriz extracelular rica en colágena de tipo 2 y glucanosulfatados, como el heparán, el condroitín y el queratán sulfato, ¿sí? Y transformarse en una célula que se llama condroblasto y empieza a sintetizar cartílago, que puede ser de distintos tipos, cartílago hialino, elástico, fibroso, que cuando pasa a un estado de menor actividad se transforma en un condrocito. O bien, la célula mesenquimática puede transformarse en una célula osteoprogenitora y en un osteoblasto y empieza a sintetizar una matriz extracelular rica en colágeno de tipo 1, la cual va a servir para que se adhiera al calcio con fosfato, ¿sí? Como mineral de hidroxiapatita, y se produce entonces de esa forma un osteoblasto que luego va a quedar atrapado dentro de una laguna y transformándose en un osteocito y forma tejido óseo. O sea, esta célula puede migrar a cualquiera de estas formas que ustedes están viendo aquí y ser la célula madre de los tejidos conectivos de todo mi organismo. En el adulto, yo voy a encontrar fundamentalmente dos tipos de tejido conectivo. El tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. A su vez, el denso puede ser de tipo regular o irregular. El tejido conjuntivo laxo se va a caracterizar por poseer gran cantidad de células, varios tipos de células incluidas, en una abundante sustancia fundamental de aspecto gelatinoso, pero que tiene pocas fibras. Pocas fibras. Y a su vez, esas fibras están poco ordenadas. Normalmente es el tejido que van a encontrar rodeando las glándulas, a varios órganos tubulares, a los vasos sanguíneos. Vamos a encontrarlo debajo de los epitelios que tapizan las superficies corporales internas y externas. Tejido conjuntivo laxo. Gran cantidad de células, pocas fibras. Mientras que el tejido conjuntivo denso, vamos a tener de dos tipos. El irregular, que tiene pocas células, pero las que tiene son fundamentalmente fibroblastos. Va a tener grupos de fibras de colágenos distribuidos en forma aleatoria, ¿sí? Al azar, y una escasez relativa de sustancia fundamental. Son tejidos que proveen gran resistencia y permite que los órganos resistan al estiramiento y a la distensión excesiva. Mientras que el tejido conjuntivo denso regular tiene muchas fibras de colágeno y esas fibras en su vez están ordenadas en haces paralelos, bien apretados, bien comprimidos, con células que reciben el nombre de tendinocitos, que son fibrocitos, son fibroblastos en un estadio menos activo, ¿sí? Que están alineados entre las haces de fibras. Es el principal componente funcional de los tendones, de los ligamentos y de la aponeurosis de los músculos. Para que comprendamos mejor esto que explicábamos recién y diferenciemos tejido conectivo laxo del denso, vamos a ver esta imagen, tenida con hematoxilina eosina, en el cual estoy viendo una glándula que pertenece a una glándula mamaria y que voy a ver que estas estructuras que ustedes están viendo aquí, más intensamente teñidas, corresponden al epitelio de los conductos de esa glándula. Entre los epitelios de esos conductos voy a encontrar un tejido que, fíjense, hay muchos núcleos y pocas fibras. Ese tejido conectivo es un tejido conectivo laxo. Comparo este sector que queda entre los conductos con esto otro y voy a ver qué es lo que predomina. Esto rosado, que aparece así en forma ondulada, ¿sí? Que algunas tienen un sentido, otros discurren en otra disposición. Eso corresponde a un tejido conectivo denso. Miren la cantidad de núcleos, o sea, acá hay muchas células, acá hay menos células, pero ¿qué hay más? Hay más fibras. Cuando esas fibras están expuestas en forma desordenada, decimos que eso es un tejido conectivo denso irregular. Entonces, esto nos sirve para hacer la diferencia entre tejido conectivo laxo del denso. Que quede claro entonces, las diferencias entre el tejido conectivo laxo y denso es que el conectivo laxo tiene mayor cantidad de células, menor cantidad de fibras. Que el tejido conectivo laxo predomina una colágena, que es la colágena de tipo 3, que son las fibras reticulares, mientras que en el denso los predominantes son colágenas de tipo 1, son colágenas más resistentes. Y siempre va a haber mayor vasculatura en el tejido conectivo laxo.
Ahora nosotros tenemos que clasificar a las células del tejido conectivo. Yo le dije a ustedes que el tejido conectivo iba a estar constituido por células y por matriz extracelular. Pero estas células del tejido conectivo podemos clasificarlas en células nativas y residentes, no nativas, residentes y células migratorias. ¿Qué significa esto? Células nativas residentes son aquellas células que se originan en el tejido conectivo a partir de una célula mesenquimática y quedan a vivir allí, por eso nacen y viven en el tejido conectivo, mientras que voy a tener otras células que en realidad no nacen en el tejido conectivo, sino que vienen de otro lugar y una vez que se instalan viven allí hasta que mueren, que son todas estas células que están viendo aquí. Y por último voy a tener algunas células que se llaman células migratorias, que lo que hacen es viajan a través del torrente sanguíneo, ingresan al tejido conectivo, cumplen una función y vuelven a salir o mueren. Entonces, ¿cuáles son las células nativas residentes? La principal, la madre de todas ellas, es la célula mesenquimática, que yo les decía hoy que veíamos en el estadio embrionario, y es a partir de ella que luego se originaban todas estas otras. De esta célula mesenquimática van a originar el fibroblasto, que es la célula principal del tejido conectivo general, ya que es una célula que tiene la característica de ser una célula alargada, con prolongaciones citoplasmáticas, núcleos ovalados y con nucleolos evidentes. Esta célula es encargada de producir todas las proteínas y la matriz, la sustancia morfa de la matriz extracelular. Una vez que sintetiza la suficiente cantidad, ese fibroblasto puede pasar a un estadio más inactivo o un estadio más inactivo de su función y se transforma en un fibrocito, que es una célula más ausada, con una cromatina del núcleo más condensada, más compacta, ya que no tiene que estar sintetizando, solamente tiene que mantener lo que ya fabricó. Hay una variante del fibroblasto, que es el miofibroblasto, que tiene capacidad contráctil. Otra célula que se origina a partir de la célula mesenquimática es el adipocito, que esto sí lo vamos a ver también nosotros en nuestros tejidos, que van a formar estas células, que son células grandes, que tienen el núcleo desplazado hacia la periferia, aplanado, porque tienen en el centro una gran gota de lípido en su interior. Es una célula que sirve como reserva energética, ya que ahí en su interior de esa gota lipídica acumulan los lípidos. Luego voy a tener otro tipo celular que son los pericitos, que son células que están envolviendo a los vasos sanguíneos, o células reticulares, que son las células encargadas de formar el estroma y las fibras reticulares y la matriz extracelular en los que son los órganos linfoides fundamentalmente, como por ejemplo los ganglios, el bazo, el timo. Mientras que las no nativas residentes voy a tener a una célula que se llama mastocito, que comparte su origen embriológico con el basófilo, y que es una célula que va a actuar en procesos alérgicos, ya que tienen en su interior gránulos de heparina. El plasmocito, que es una célula que se origina a partir del linfocito B, y que es una célula que va a actuar en el proceso de inmunidad humoral, ya que es la encargada de producir las inmunoglobulinas. O voy a encontrar estas otras dos células que son el histiocito, que se origina a partir del monocito de la sangre, que ingresa al tejido conectivo y se transforma en esta célula que es un macrófago, que forma parte del sistema fagocítico mononuclear, y que cuando ingresa entonces el monocito al tejido conectivo recibe, y se transforma en macrófago, recibe el nombre de histiocito, pero si ese monocito ingresa en otro órgano, va a recibir un nombre propio en cada tejido donde ingrese. Por ejemplo, en el tejido nervioso se denomina microglia, en el hígado se denomina célula de Kupffer, en el pulmón se denomina célula del polvo. Y esos macrófagos lo que cumplen es una función de defensa, ya que lo que hace es actuar en procesos inflamatorios. Si esta célula no puede contra la noxa que está agrediendo nuestro cuerpo,
Esos histocitos pueden fusionarse, unirse entre varios de ellos y formar algo que se llama célula gigante de cuerpo extraño. Todas estas células que les estoy nombrando se las voy a mostrar luego en imágenes histológicas. Y por último, van a tener las células migratorias, que son los correspondientes a los glóbulos blancos de la sangre, ¿sí? Que teníamos granulares y agranulares. Los granulares son estos, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, mientras que los agranulares son los linfocitos y monocitos, que van a actuar en los procesos inflamatorios o en procesos alérgicos o parasitarios. Eso es la clasificación de las células. Ahora, ¿cómo se clasifica nuestra matriz extracelular? Nuestra matriz extracelular tiene una parte forme, que va a estar constituida por las fibras, y una parte amorfa, ¿sí? Que va a estar constituida por una fase acuosa, por agua y minerales, y una fase de gel, que va a estar formado por los glucosaminoglucanos, que son dermatán, queratán, heparán y condroitin sulfato, proteoglucanos y proteínas estructurales o proteínas de adhesión, como son laminina, entactina, fibronectina, desmina. Son todas proteínas que van a ir haciendo que esa fase se transforme en un gel y en ese gel estén dispuestas las fibras de colágenas reticulares o elásticas para que las células puedan unirse y ubicarse en distintas posiciones. Dentro de las fibras, yo le dije a ustedes, teníamos las fibras de colágenas y vamos a tener en realidad 25 tipos de colágenas. La colágena tipo 1 es la más resistente, la más fuerte, es la que vamos a encontrar en el tejido conectivo denso o que vamos a encontrar en el tejido óseo. La colágena de tipo 2 es fundamental en el tejido cartilaginoso, ¿sí? La colágena de tipo 3 son las fibras reticulares, que vamos a encontrar fundamentalmente en la membrana basal y vamos a encontrar también en los órganos linfoides, y así hay distintos tipos de colágenos. Las otras fibras que tenemos son las fibras elásticas, que son las fibras que tienen una capacidad de poder distenderse y recuperar su forma habitual. Esas son fundamentalmente halladas a nivel del pulmón, por ejemplo. Y todas estas fibras y todas estas sustancias que forman la fase de gel de la sustancia amorfa son sintetizadas por los fibroblastos, los fibrocitos, por los miofibroblastos, por las células reticulares. En algunos casos, las células musculares pueden producir algo de estas sustancias fibrilares, pero la fundamental, encargada de producir toda la matriz extracelular, son los fibroblastos. Bien, entonces aquí empezamos a ver nuestras células nativas residentes, las que nacieron en el tejido conectivo y se quedan a vivir allí. Yo les dije a ustedes, estas que estaban señaladas y que habían visto hoy en el tejido mesenquimático embrionario, eran las células mesenquimáticas, tienen estas células madres pluripotentes encargadas de diferenciarse a cualquiera de estas otras que estamos viendo aquí. A la derecha vemos al fibroblasto, que es una célula alargada, con prolongaciones citoplasmáticas, que tiene un núcleo con nucleolo evidente, con la cromatina bien laxa, y esta célula es la encargada de producir entonces las fibras y la matriz extracelular del tejido conectivo. Una vez que sintetiza, pasa a un periodo de menos actividad, que sería el fibrocito. Acá tenemos otro fibroblasto, y fíjense, esto es un fibrocito, donde ya el núcleo se vuelve más compacto, más ahusado, ¿sí? Con las puntas más afinadas. Es un estadio de menor actividad del fibroblasto. Se llama fibrocito, la misma célula. O bien, podría pasar que esta célula mesenquimática tome como función la de acumular lípido en su interior y formar entonces estas células grandes que ustedes están viendo acá, con núcleos aplanados de disposición eh, excéntrica, digamos, porque queda aplastado por la gran gota de lípido. Y eso es el adipocito, que en realidad acá vemos los dos tipos de adipocitos. Pueden ser el unilocular, que es lo que va a formar la grasa amarilla, o estos otros que ustedes están viendo acá, en el cual en vez de acumular una sola gota de lípido, acumulan varias gotitas de lípido y dejan el núcleo en el centro, que es esférico, y esto es lo que va a formar la grasa pardo. Tenemos dos tipos de grasa.
grasa amarilla, que es la que predomina en nuestro organismo, y grasa parda. Nuestra grasa parda es muy poca y generalmente lo podemos encontrar rodeando al riñón, por ejemplo, o en el espacio de la escápula, interescápulo vertebral. O bien, estas células mesenquimáticas pueden transformarse en estas células que están viendo ustedes aquí, que están marcadas, que son las células reticulares, que son las células encargadas de tener prolongaciones citoplasmáticas y formar como una red tridimensional, y de sintetizar fundamentalmente fibras reticulares y formar el estroma a órganos linfoides, ya que todo el resto de los núcleos que ustedes están viendo acá corresponden a linfocitos. Estas son todas nuestras células nativas residentes. Por otro lado, tenemos estas células que son no nativas, residentes, y acá pueden observar a los mastocitos, que para poder observarlos tengo que hacer una técnica especial que se llama azuletoidina, ya que estas células cuando se tiñen presentan un cambio en la coloración de sus gránulos, ya que tienen la capacidad de producir metacromacia, y en vez de tomar un color azul del colorante, esos viran a un color rojizo y se pueden detectar con mayor facilidad. Y van a ver que son estas células que miden aproximadamente entre 10 a 12 micras, que tienen un núcleo central, ¿sí? Y que tienen en su interior gránulos de heparina y de histamina, que van a actuar fundamentalmente en procesos de reacción anafiláctica. Las otras células que pueden aparecer son estas células que derivan de los linfocitos B, que son células llamadas células plasmáticas. El linfocito B, cuando se activa y es ayudado por los linfocitos T, se transforman en estas células que son células plasmáticas. Son células ovaladas de aproximadamente 12 micras de tamaño, que presentan un núcleo que es excéntrico, con una cromatina como si fuese en rueda de carro, describen, y que presentan por delante del núcleo un espacio o una imagen más clara, que corresponde a la imagen negativa del Golgi. El citoplasma se tiñe intensamente basófilo, y son las células encargadas de producir inmunoglobulinas, que van a ser las que van a ir a actuar junto con el factor de complemento en los procesos inmunológicos para defensa de nuestro organismo. Otro tipo celular que van a encontrar es al macrófago, que va a derivar del monocito de la sangre. Ustedes van a ver que son células grandes, que miden aproximadamente 15 micras, 10 a 15 micras, que presentan un núcleo que suele presentar escotaduras, son eosinófilos, y son células de defensa, son fagocitos, devoran a la gente extraña, ¿sí? Sirven también como presentadoras de antígenos. El resto de las células que ustedes están viendo aquí son linfocitos, son células que miden aproximadamente entre 7 y 10 micras. Fíjense, esta célula mide el doble, y cuando esta célula actúa y no puede combatir a la noxa, lo que puede hacer es fusionarse, unirse varios de ellos, cientos de ellos, para formar una célula mucho más grande, que mide aproximadamente 100 micras, donde fíjense, están todos los núcleos de todas las células que se fusionaron, formando una gran célula de un citoplasma eosinófilo, que presenta en su interior una vesícula grande en la cual queda englobado el germen que está combatiendo, o la noxa que está combatiendo, y esta célula se denomina célula gigante de cuerpo extraño. Estas son las células que van a formar parte del sistema fagocítico mononuclear, que yo les decía a ustedes, son los monocitos de la sangre, los glóbulos blancos, que al ingresar a distintos tejidos van a cumplir una función de macrófago, ¿sí? Cuando entra al tejido conectivo se denomina histiocito, pero puede entrar en el hígado y se transforma entonces en una célula que se llama célula de Kupffer, o puede entrar en el pulmón y transformarse en un macrófago alveolar o célula del polvo, o puede entrar en la placenta, ese monocito, y transformarse entonces en una célula que se llama célula de Hochbauer. Son todas células que se transforman en sistema, son todas células que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, son todas células de defensa. En el sistema nervioso central se denomina microglia, en el hueso el osteoclasto, en la epidermis célula de Langerhans, ¿sí? Todos nombres que
van a recibir nombres propios que, dependiendo del tejido donde ingrese el monocito, se transforman en un macrófago. Y por último, las células migratorias, que yo no voy a entrar en gran detalle, ya que vamos a tener un práctico de sangre, en el cual vamos a hablar perfectamente de ellas, pero van a ser estas que son aquí los glóbulos blancos de la sangre, que son los granulares, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos son estas células que ustedes están viendo aquí, que presentan un solo núcleo, que presenta varias lobulaciones unidos por puentes de cromatina, que miden aproximadamente 10 micras, y que presenta un citoplasma que está lleno de gránulos y que no toman extinción hacia una basofilia o hacia una sinofilia, como en el caso de las otras dos que vamos a ver a continuación. Por eso recibe el nombre de neutrófilo, que tiene gránulos principales y gránulos específicos, y que actúa fundamentalmente en procesos inflamatorios agudos. Los eosinófilos miden aproximadamente lo mismo, 10 a 12 micras. Fíjense, siempre va a tener un tamaño en comparación con los glóbulos rojos, que son las células que ustedes están viendo aquí, del doble de un glóbulo rojo, igual que cualquiera de estas células, que presenta un solo núcleo que está dividido en dos lóbulos, unidos por un puente de cromatina, como si fuese un núcleo en un anteojo, en forma de un anteojo, que tiene gránulos que se tiñen intensamente de color eosinófilo. Esta célula va a actuar fundamentalmente en procesos de infecciones parasitarias o procesos alérgicos. Los basófilos presentan un núcleo de forma irregular que generalmente va a estar tapado por sus gránulos que se tienen con la misma coloración que el núcleo, ¿sí? Son los que se encuentran en menor proporción dentro de los glóbulos blancos de la sangre. Por otro lado van a tener los linfocitos, que son estas células que miden entre 7 a 10 micras, son prácticamente similares, los más pequeños en tamaño, a un glóbulo rojo, y que presentan un núcleo que está rodeado por un pequeño halo de citoplasma. Prácticamente la célula es puro núcleo, ¿sí? Y van a poder ser de dos tipos, linfocitos T o linfocitos B. Unos van a participar en la inmunidad humoral, el linfocito B, mientras que los otros participan en la inmunidad de tipo celular. Y al lado pueden observar otro neutrófilo. Y por último van a tener los monocitos, que son estas células que miden aproximadamente 15 micras, que presentan un núcleo escotado y que van a actuar también en procesos inflamatorios. En cuanto al componente fibrilar, nosotros ya habíamos visto lo de las colágenas. Yo les decía a ustedes que las fibras colágenas se tiñen más intensamente con la eosina. Y fíjense que cuando estas colágenas estaban dispuestas en forma aleatoria o al azar, ahí hablábamos de que el tejido conectivo era un tejido conectivo denso de tipo irregular. Acá viene la colágena de forma irregular. Estas células con núcleos bien aplastados, con la cromatina bien condensada, correspondería a mis fibrocitos. Cuando la colágena está dispuesta en forma paralela y bien compacta, deja esos fibrocitos entre los haces y quedan aún más aplastados, y esto es el caso de la colágena o el tejido conectivo denso regular o modelado, ¿sí? Estos serían nuestros tendinocitos, esto es un tendón. Mientras que para observar las fibras elásticas o para las fibras reticulares, se tiñen con hematoxilina eosina, pero no se pueden diferenciar de las fibras colágenas. Entonces debemos utilizar técnicas o tinciones especiales. Para las fibras elásticas, utilizo una técnica que se denomina orceína, una coloración que se llama orceína, o una técnica que se llama Verjoer, que lo que me hace es teñir de un color rojo vinoso a las fibras elásticas, que son fibras largas con pocas ramificaciones, ¿sí? Que a su vez pueden presentarse en forma agrupadas y dar un aspecto como de láminas elásticas, como es en el caso de que están viendo aquí, en este sector del preparado, donde estoy viendo un corte de la aorta, ¿sí? Donde las fibras elásticas se disponen formando láminas penetradas, formando parte de la pared de una arteria elástica. Mientras que para ver fibras reticulares, lo que tengo que hacer es la técnica de impregnación argéntica o la técnica de Paz. Lo que ustedes están viendo acá es una técnica de impregnación argéntica, donde yo puedo observar a estas fibras reticulares, que son fibras
cortas, muy ramificadas, ¿sí? Y que pertenecen a las colágenas de tipo 3. Simplemente aquí, para volver a repasar un poquito de lo que es tejido conectivo laxo, denso y adiposo, acuérdense, el laxo siempre va a estar rodeando a los conductos de mis glándulas, ¿sí? Mientras que el denso lo voy a encontrar por fuera de ellas, y en los sectores más claros que puedo observar, eso voy a encontrar tejido adiposo. Voy a ir a mayor detalle, entro a mayor aumento y ahí veo bien. Mayor cantidad de núcleos en ese tejido en comparación con este otro sector, donde predominan las fibras. Ahí hablamos entonces de tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo, y fíjense, estas células que ustedes están viendo aquí corresponden a las células de mi tejido adiposo. Esta es la bibliografía que se utilizó para preparar la clase. Les agradezco por su atención.